la época helenística y Alejandría. Las conquistas de Alejandro el Grande dieron lugar a un nuevo periodo de la historia de Grecia, denominado época helenística. Helenístico, por contraste con helénico, significa griego menos puro e indica la extensión de la civilización helénica a los no griegos. También sugiere la contrainfluencia de las culturas orientales no griegas sobre la helénica. La época helenística se extiende aproximadamente desde la dispersión de la cultura griega por Alejandro hasta la conquista romana del mundo mediterráneo. Las culturas de la época helenística fueron compuestas, greco-egipcia, greco-italiana, pero tenían en común un elemento, el pertenecer a la raza helénica. Una forma modificada de la lengua griega se extendió por todo el mundo antiguo. La opinión corriente griega que sostenía que los helenos eran superiores a los no griegos desapareció como consecuencia de la fusión cultural que siguió a las conquistas de Alejandro. Aunque la Alejandría helenística y otras áreas más íntimamente relacionadas con el imperialismo antiguo que con la civilización clásica de la ciudad-estado, conviene tener presente que ciudades como Alejandría fueron mucho más ricas y mucho más prósperas que Atenas o cualquier otra ciudad de la península helénica. En el desenvolvimiento del comercio, de la cultura material y de la ciencia natural, Alejandría hizo mayores progresos que Atenas o Esparta. Una de las más importantes tendencias de la historia griega de la última generación fue la de apartar su atención de Atenas, Esparta y Tebas para explorar y describir los vastos recursos y las variadas conquistas de los griegos orientalizados durante la llamada época helenística que siguió a la de Alejandro. Si prescindimos de consideraciones políticas, Alejandría fue la ciudad más grande, más rica y más importante del antiguo mundo. Contaba una población de 600,000 a 1,000,000 de habitantes, y algunos la estiman todavía mayor. Sus calles fueron trazadas con regularidad y estaban atravesadas por varios y hermosos bulevares. Era visitada por barcos procedentes de los puntos más distintos, desde Britania a la lejana India. Barcos hasta de 3,000 toneladas entraban en su puerto, que estaba dominado por un gran faro de unos 360 pies de altura, casi la mitad de la altura del Empire State Building. Sus edificios y parques públicos eran muchos y magníficos. Gente de todas partes del Mediterráneo y del mundo levantino se establecieron en ella, convirtiéndose en el centro de una nobilísima cultura cosmopolita. Tenía una biblioteca de 750,000 volúmenes, mucho mayor que la de una ciudad americana actual de primera clase. Sus hombres de ciencia y los de otras partes penetraron los misterios de la naturaleza más profundamente que los del antiguo mundo. Florecieron la filosofía, la literatura y el arte. El crecimiento y la prosperidad de Alejandría no era más que un síntoma de los notables desenvolvimientos industriales y comerciales que se estaban produciendo en el mundo helenístico. Además de la Grecia propia, sus centros más importantes fueron el reino de Pérgamo, situado en la costa occidental de Siria, los extensos dominios de los reyes seleucidas, que comprendían gran parte del sur de Asia Menor, Siria y los antiguos reinos de Mesopotamia, y el floreciente Egipto de los Ptolomeos. En la propia Grecia, el progreso de la agricultura estaba limitado por las condiciones naturales. Por tanto, los campesinos prosperaban poco. La creciente prosperidad comercial hizo ricos a los comerciantes, concentró la riqueza y favoreció el empobrecimiento de las masas. Corinto fue entonces un puerto más importante que nunca, pero Rodas sustituyó a Atenas y al Pireo como centro principal del comercio del Egeo. El reino de las Atálidas de Pérgamo comprendía en la época de su mayor esplendor unos 30 estados aliados, griegos o asiáticos. La agricultura era practicada por los siervos y los campesinos serviles.
El país era muy famoso por sus materias primas, maderas, asfalto, plata, cobre, otros minerales y lana. Las manufacturas de tejidos y pergamino tuvieron también gran importancia. Los seleucidas controlaban una de las más viejas y ricas zonas de la antigua civilización económica y poseían por tanto las bases materiales para un próspero crecimiento. Las ciudades comerciales e industriales como Antioquía, Seleucia, Apamea y Laodicea fueron particularmente importantes. Antioquía, que se convirtió en una ciudad cosmopolita, y Seleucia, a orillas del Tigris, con más de 500,000 de habitantes, rivalizaba con Alejandría en su calidad de nuevas metrópolis. La agricultura era llevada a cabo mediante el trabajo de los siervos, pero se fundaron muchas colonias militares para poner el cultivo en las tierras abandonadas y para dar al ejército una base económica sana. El Egipto de los Ptolomeos no solamente era muy próspera, sino que ejercía un control muy extenso sobre la industria. Las extensas propiedades reales eran trabajadas por los campesinos del rey, organizados en corporaciones. Otras tierras fueron concedidas por los reyes a los templos, a los soldados y a sus ministros. La agricultura en gran escala, bajo la minuciosa vigilancia oficial, era la regla. La industria estaba rigurosamente controlada por el Estado mediante monopolios públicos. Se desarrolló una burocracia considerable para el manejo de los negocios y se ampliaron mucho las operaciones bancarias. El control del Estado se extendía también a las operaciones comerciales. El comercio y las exploraciones fueron estimuladas durante el periodo helenístico. Las rutas comerciales se extendían desde Egipto, Grecia y el Mediterráneo a la Galia, España y Britania, al Golfo Pérsico y a la India, al Mar Rojo y a la costa de África, y por el Asia Occidental hasta el Mar Negro. Las operaciones comerciales aumentaron notablemente. La industria de la construcción de barcos progresó rápidamente, y algunos de mayor tamaño hicieron su aparición sobre las aguas. Se inventaron nuevos documentos comerciales para hacer frente a necesidades en progreso creciente. Las cartas de crédito fueron comunes, así como los préstamos bancarios. La economía monetaria llegó a ser universal. El arriendo de impuesto territorial se convirtió en una empresa del Estado. En resumen, el periodo helenístico contribuyó a producir aquella prosperidad del Oriente, que enriqueció a Roma, suministró las bases para una explotación sin conciencia de los conquistadores y recaudadores de contribuciones romanos, y sostuvo al Imperio Romano durante siglos.